los diferentes subgéneros. No es lo mismo una romanza a una cantica. Mi proyecto se llama Canticas de Sefarad, pero en realidad reúne tanto canticas como romanzas. ¿Cuáles son las romanzas? Los temas aristocráticos, de galanteo, los pastorales, son los romances, escritos como el romance español, utilizando versos octosílabos. El romance, para darte algunos ejemplos, no tiene pero nada que ver con el elemento judío, ni siquiera y mucho que ver, mucho menos con el religioso. Te pongo algunos ejemplos. Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, sus cabellos rubios, su gracia era de ver. Aquí vemos un tema que diríamos, pero que tiene que ver esto con el judaísmo. Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, un elemento étnico, por cierto, rubios. ¿Qué tiene que ver? Porque está marcado por la influencia del romance español. Otro elemento, y es, por cierto, una de las canciones más versionadas. A la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tuve amante y a las 4 me casé. Alma mía, corazón. No tiene nada que ver aquí con el judaísmo. Otro ejemplo de romance. De hecho, hay hasta algunas versiones que es a la 1 yo nací, a las 2 me bautizaron. Imagínate, ¿dónde está la conexión? Sin embargo, la cantaban los sefardíes y era originaria de los sefardíes. Esto es una muestra del nivel de integración que vivían los sefardíes en Sefarad. Otros ejemplos de romanza, y acá es interesante, Morenica. Morenica tiene dos variantes. Una del norte de África, que es Morena a mí me llaman, y otra es la variante Istambul, que es Morenica. La variante de Marruecos dice, morena me llaman, yo blanca nací. Morena me llaman, yo blanca nací. De tan larga lana mi color perdí, de pasear galana mi color perdí. Vemos otro elemento acá, por cierto, étnico, ¿no? Soy morena, pero yo soy blanca. Lo que pasa es que el sol me ha tostado la piel. La variante de Estambul. Morenica a mí me llaman, yo blanca nací. Ahí ven la diferencia incluso. Una es rítmica, la marroquí. Ahí tiene la presencia africana. Morena me llaman, yo blanca nací. En cambio, Morenica de Estambul es más de influencia turca, melismática, ornamentada y más
propia al canto que al baile. Ahí ven una misma canción, pero interpretada en regiones distintas y de formas distintas. Bastante interesante, estaba disfrutando porque a medida que cantaba Morenica, me acuerdo de otras canciones, obviamente, que son famosas. Y antes de continuar, déjame saludar un poco a las personas que se han conectado así para dar un poco de un matiz y un poco más de descanso a la voz. Y por acá anda la profesora que ha pasado por el canal, Alicia Shahed. Gracias por pasar, profesora. Un gusto que haya pasado por acá, que nos ha dado algunos datitos mientras tú conversabas, que los proyecté. También está Mr. Gabo English también, que deja unas felicitaciones por el programa que nos está trayendo día Fernando. También Gerardo Ramírez también te están felicitando por la entretenida exposición que nos está haciendo sobre la cultura y la música sefardí. Fernando, me quiero tomar la libertad, quiero mostrar un poquito tu canal de YouTube, eh, y mostrar el Abraham Avinu que hiciste con una joven que está precisamente con Castañuelas, que tú habías mencionado recientemente, para ver un poco también de tu trabajo y ver también cómo están las influencias, y para mucha gente le va a llamar la atención. Así que me tomo esta libertad, pero que no te No, moleste. claro, eso es para que lo vean. Déjame colocarla.